La lluvia comenzó de repente, convirtiendo las calles vespertinas de Seúl en un espejo de asfalto y reflejos de neón. Park Ji se sentó al volante de su BMW negro y miró el reloj. Pasaban de las 9 de la noche. La reunión con el cliente se había alargado, pero un contrato por cientos de millones de wons valía el tiempo invertido. El teléfono vibró en el asiento del acompañante. Min-hee. Otra vez. ¿Dónde estás? Los invitados llevan esperando más de una hora, sonó la voz fría y acostumbrada de su esposa. Voy en camino. Estaré allí en unos 20 minutos. Tu madre vuelve a quejarse de que la ignoras. Y tu padre dice. Park Ji-won colgó la llamada y arrojó el teléfono sobre el asiento. Más de 30 años, y aún se sentía como un títere en manos de Hon Min-hee y de su influyente padre, el juez Hon Tae-jin. Un matrimonio de conveniencia que había sellado hacía más de una década y que se convirtió en una jaula dorada, hermosa por fuera y asfixiante por dentro. El semáforo parpadeó en amarillo. Park Ji-won aceleró rumbo a casa, donde lo esperaba otra aburrida recepción para la gente indicada. Sus pensamientos giraban en torno al juicio del día siguiente, cuando debía defender al hijo de un poderoso chaebol acusado de corrupción. El caso era sencillo, tenía los contactos suficientes para silenciar cualquier escándalo. Y entonces la vio. Una mujer cruzaba la calle, encorvada bajo el peso de la lluvia. A la débil luz de las farolas, Park Ji-won apenas distinguió el cabello oscuro empapado y una chaqueta vieja. Caminaba despacio, como si cada paso le costara un mundo. Todo sucedió en un instante. Un coche sin luces apareció de repente y cortó el paso al BMW. Park Ji-won giró el volante con fuerza a la izquierda. El auto patinó sobre el asfalto mojado. Escuchó un golpe sordo y sintió que algo, o alguien, caía sobre el capó y luego rodaba hacia un lado. El corazón le latía con violencia, como queriendo saltar del pecho. Park Ji-won salió del coche sin sentir cómo la lluvia empapaba de inmediato su costoso traje. La mujer yacía inmóvil en la acera. Bajo su cabeza se extendía lentamente un charco oscuro que se mezclaba con el agua de lluvia. Su rostro estaba pálido y una herida abierta le cruzaba la frente. «¡Alguien! ¡Llamen a una ambulancia!», gritó, sacando el teléfono con manos temblorosas. Los transeúntes empezaron a reunirse alrededor. Alguien ya hablaba con emergencias. Park Ji-won se arrodilló junto a la herida sin preocuparse por el barro ni los charcos. Todo estará bien, murmuraba, sin saber si ella podía oírlo. La ayuda ya viene. Pasó una eternidad hasta que la ambulancia llegó. Los médicos le dieron los primeros auxilios y subieron a la mujer al vehículo. ¿A qué hospital la llevan?, preguntó Ji-won. Al Hospital Nacional de Seúl. ¿Es usted familiar? Yo. Yo soy el conductor. Fui yo quien la atropelló. El médico lo miró con seriedad y asintió. Entonces tendrá que presentarse allí para dar su testimonio. Park Ji-won subió a su coche abollado y siguió a la ambulancia. En el camino llamó 2 veces a Min-hee, pero ella no respondió. Seguramente estaba ofendida por su desaparición de la recepción. En el hospital esperó casi toda la noche en el pasillo. Primero llegaron los policías, levantaron el informe y averiguaron las circunstancias del accidente. Por suerte, los testigos confirmaron que no había excedido la velocidad y que intentó evitar la colisión. Cerca de la medianoche salió el cirujano de la sala de operaciones. Conmoción cerebral moderada, informó, quitándose la mascarilla. Algunos puntos en la frente. Despertará, pero requiere observación. Podrá visitarla mañana. Doctor, ¿cómo se llama? ¿Llevaba documentos? Ji-won, de unos 30 y pocos años. Tenía un pasaporte en el bolsillo. Ji-won. El nombre atravesó a Park Ji-won como un rayo. No podía ser una simple coincidencia.
Pero no logró conciliar el sueño en toda la noche, dando vueltas en la cama junto a Min-hee, que dormía tranquila. Ji-hwan. La misma muchacha a la que había amado con todo el corazón en la universidad. A la que había traicionado por un matrimonio ventajoso. A la mañana siguiente, Park Ji-hwan canceló todas sus citas y fue al hospital con un gran ramo de crisantemos blancos. Le temblaban las manos al subir al cuarto piso. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Miró dentro y se quedó paralizado. En la cama estaba ella. La misma Ji-hwan de la que había estado locamente enamorado tantos años atrás. Los años la habían cambiado, el rostro más delgado, ligeras arrugas alrededor de los ojos, pero era inconfundiblemente ella. Su primera y única verdadera historia de amor. Una venda blanca cubría su frente, pero aún así se veía hermosa. Dormía vuelta hacia la ventana, por donde entraba la luz suave de la mañana. Y junto a su cama, en una incómoda silla de hospital, dormía un adolescente. Delgado, con uniforme escolar arrugado y una vieja mochila a sus pies. Park Ji-hwan dio un paso más y su corazón se detuvo. El chico era la viva imagen de él a esa edad, el mismo cabello negro, la misma barbilla obstinada, la misma forma de las cejas. Incluso dormía igual, encogido en sí mismo, abrazándose con los brazos. «Dios mío», susurró. El muchacho despertó con el sonido de su voz y lo miró con desconfianza. «¿Quién es usted?», preguntó, poniéndose de pie. Su voz estaba en el cambio, pero en ella se reconocía el mismo tono que en Ji-hwan. «Yo». Park Ji-hwan no encontraba palabras. «Yo soy quien atropelló a tu madre», terminó el chico. «Usted es ese abogado». «¿Cómo lo sabes?». Lo dijo el policía. «Park Ji-hwan, del bufete Tigre. Leí sobre usted en internet». En su voz no había rabia, solo cansancio. Parecía mucho mayor de lo que indicaban sus años. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ji-hwan. «Seo Min-hwan». «Min-hwan», repitió Ji-hwan. El nombre le sonaba familiar, aunque no recordaba por qué. En ese momento, Eun-jae se movió y abrió lentamente los ojos. Al verlo, lo observó en silencio unos segundos, como si no creyera lo que veía. «¿Ji-hwan?», susurró. «¿Eres tú?». «Sí. Soy yo». Eun-jae intentó incorporarse, pero enseguida se llevó la mano a la cabeza con dolor. «Mamá, no te levantes», dijo Min-hwan con ternura, ayudándola a acomodarse en la almohada. «¿Qué haces aquí?», preguntó Eun-jae, sin apartar la mirada de Ji-hwan. «Te atropellé. Anoche. No te vi en la oscuridad, el coche derrapó». «Ya veo», respondió fríamente. «Qué coincidencia. ¡Oh destino!». El silencio se volvió pesado entre los tres. Min-hwan alternaba la mirada entre su madre y Ji-hwan, sintiendo la tensión pero sin comprenderla. «Mamá, ¿lo conoces?». Eun-jae dudó un instante y luego asintió. «Estudiamos juntos en la universidad». «Fue hace mucho tiempo». «Hace demasiado», repitió Ji-hwan en eco. Dejó las flores en la mesilla y se acercó a la cama. Con la luz del día, el parecido de Min-hwan con él resultaba aún más evidente, los mismos ojos castaños, el mismo lunar en la sien izquierda, la misma curva de los labios. «¿Cuántos años tiene?», preguntó en voz baja. 14, respondió Eun-jae. Este año comenzó la escuela secundaria. Park Ji-hwan hizo el cálculo rápido en su mente. 14 años atrás. Justo entonces se habían separado. Cuando eligió entre el amor y un matrimonio conveniente. «Eun-jae, necesito hablar contigo». «A solas». «¿De qué vamos a hablar?». «Sabes perfectamente de qué». Min-hwan miró a su madre con gesto interrogante.
Min-hoon, ve a la cafetería y cómprate algo de comer, pidió Eun-jae, sacando de su bolso unos billetes arrugados. Mamá, no tengo hambre. Ve, hijo. Necesito hablar con un viejo conocido. El adolescente tomó el dinero a regañadientes y salió de la habitación, lanzando a Park Ji-won una última mirada inquisitiva. Cuando la puerta se cerró, Park Ji-won se sentó en la silla que había ocupado Min-hoon. «Es mío, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. Eun-jae guardó silencio largo rato, mirando por la ventana. «Sí», dijo al fin. «Es tuyo». 15 años atrás. Park Ji-won conoció a Eun-jae en el segundo curso de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Seúl. Ella estudiaba trabajo social en el edificio vecino, y se encontraron en la biblioteca universitaria una noche, mientras ambos se preparaban para los exámenes. Eun-jae estaba en un rincón del salón de lectura, rodeada de pilas de libros de sociología y psicología. Su largo cabello negro le caía sobre el rostro, ocultando su expresión concentrada. Park Ji-won la había notado desde hacía una semana, pero no se había atrevido a acercarse. Aquella noche reunió el valor. «Disculpa, ¿sabes dónde están los manuales de derecho civil?», preguntó, aunque conocía de memoria la biblioteca. Eun-jae levantó la cabeza y sonrió. Su sonrisa era cálida y sincera, distinta de las muecas calculadas de las chicas de su círculo. «En el segundo piso, a la derecha». «Pero a estas horas el bibliotecario ya se fue y las estanterías están cerradas». «Ah, entiendo. Gracias». En vez de irse, se quedó de pie junto a su mesa, sin saber qué decir. «¿Quieres sentarte?», ofreció ella, señalando la silla libre. «Puedo compartir café de mi termo». Así comenzó su historia. Hablaron hasta el amanecer, compartiendo sueños, planes de futuro, esperanzas. Eun-jae quería trabajar con niños de familias desfavorecidas y abrir un centro de apoyo social. Park Ji-won aún pensaba en una carrera como fiscal, en defender la justicia. Eran de mundos distintos. Park Ji-won provenía de una familia de clase media, su padre era contable en una pequeña empresa, su madre ama de casa. Pero era talentoso, estudiaba con excelencia y recibía una beca. Eun-jae había crecido con una madre soltera que trabajaba como limpiadora en un edificio de oficinas. Apenas alcanzaban para lo básico, pero su madre soñaba con darle estudios. Eun-jae trabajaba como tutora y camarera en un café cercano a la universidad. A pesar de las diferencias, se enamoraron a primera vista. Park Ji-won encontraba en ella una pureza que le faltaba a su mundo. No lo adulaba, no buscaba impresionarlo con ropa o modales caros. Con ella podía ser el mismo. Salieron juntos durante más de un año. Paseaban por los parques de Seúl, comían ramyeon en puestos baratos, soñaban con el futuro. Park Ji-won incluso la presentó a sus padres, quienes la recibieron con calidez. Todo cambió en el tercer curso, cuando se convirtió en el mejor estudiante y atrajo la atención de personas influyentes. El juez Hon Tae-jin, padre de su compañera Min-hee, le ofreció una pasantía en un gran bufete. Y con ello, la insinuación de un futuro vínculo con su familia. Min-hee era hermosa, educada y provenía de una familia rica. Coqueteaba abiertamente con Ji-won, lo invitaba a eventos exclusivos, lo acercaba a contactos importantes. Su padre insinuaba que un buen matrimonio le abriría todas las puertas del mundo jurídico. Al principio Ji-won rechazaba esas insinuaciones. Amaba a Eun-jae y planeaba casarse con ella al graduarse. Pero la tentación fue creciendo. Veía cómo vivían las familias ricas, qué oportunidades tenían quienes poseían dinero y contactos. Mientras tanto, su propia familia atravesaba tiempos difíciles. Su padre perdió el trabajo, su madre enfermó y necesitaba un tratamiento costoso.
La madre de Eun-jae también enfermó, y la joven tuvo que tomarse una pausa en los estudios para trabajar. Ji-hwan se debatía entre el amor y el deber, entre el corazón y la razón. Eun-jae jamás le pedía ayuda, nunca se quejaba. Pero él veía cómo adelgazaba, cómo trabajaba de noche para sobrevivir. Al final del tercer curso ocurrió lo que cambió todo. La madre de Ji-hwan necesitaba una cirugía urgente, imposible de pagar. Desesperado, acudió al juez Hon Tae-jin. Este aceptó cubrir los gastos, pero puso una condición. «Eres un joven talentoso, Ji-hwan», le dijo en su lujoso despacho. «Tienes un gran futuro. Pero en nuestro mundo los contactos valen más que el talento. Mi hija te aprecia. Piensa en lo que te ofrezco». Ji-hwan reflexionó varios días. Después llamó a Eun-jae y la citó en su café habitual. Ella llegó agotada tras un turno nocturno, pero sonrió al verlo. Hacía tiempo que casi no se veían, cada uno tenía sus problemas. «Eun-jae, debo decirte algo», empezó él. Su tono la puso en alerta. «¿Qué ocurre? No podemos seguir juntos». El silencio fue eterno. Eun-jae lo miraba sin comprender. «¿Por qué?», susurró al fin. «¿Qué hice mal?». «Nada. No se trata de ti. Simplemente. Somos de mundos diferentes. No tenemos futuro». «No entiendo. La semana pasada me decías que me amabas». «Era joven e ingenuo. Ahora sé que el amor no basta. Hace falta estabilidad, perspectivas». «¿Conociste a otra?», no fue una pregunta, sino una afirmación. Ji-hwan no respondió, pero su silencio habló por él. Eun-jae se levantó de la mesa. «Ya veo», dijo en voz baja. «Buena suerte». Se fue sin mirar atrás. Y Ji-hwan se quedó en el café sintiendo que algo vital moría en su interior. Un mes después se comprometió con Min-hee. El anuncio apareció en las páginas sociales y al año siguiente celebraron una boda fastuosa en el mejor hotel de Seúl, con invitados ilustres y regalos costosos. Eun-jae desapareció de su vida como si nunca hubiera existido. Tiempo presente. Park Ji-hwan miraba a Eun-jae, acostada en la cama del hospital, y comprendía que jamás había dejado de amarla. Todos esos años con Min-hee habían sido como vivir en una niebla, cumpliendo el papel de esposo ideal y abogado exitoso. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó. «¿Por qué no me contaste que estabas embarazada?». «¿Y qué habría cambiado?», respondió ella con amargura. «Ya habías hecho tu elección. Te casaste con ella apenas 2 meses después de nuestra ruptura». «¿Crees que no lo supe?». «Tenía derecho a saber que tenía un hijo». «¿Qué derecho?». Su voz tembló de dolor. «Me dejaste por una rica heredera». «¿Con qué derecho reclamabas a mi hijo?». «A nuestro hijo». «Mío». «Yo sola lo crié, sola me levantaba en las noches cuando enfermaba, sola ganaba para su comida y su ropa». «¿Dónde estabas todos estos años?». Park Ji-hwan no pudo replicar. Ella tenía razón. «¿Qué le contaste de mí?». «La verdad. Que su padre fue un hombre que prefirió el dinero al amor. Que tenía otra familia, en la que no había lugar para nosotros». Eun-jae. «Vete, Ji-hwan. Paga el tratamiento, si aún te queda conciencia, y márchate de nuestra vida. Como lo hiciste hace tantos años». Min-hon regresó a la habitación con un panecillo en la mano. Inmediatamente percibió la tensión en el aire. «Mamá, ¿todo bien?». «Sí, hijo». El señor Park ya se iba. Park Ji-hwan se levantó de la silla. Quiso decir algo a su hijo, pero las palabras no salieron. «Adiós», murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. «Señor Park», lo llamó Min-hon. Ji-hwan se volvió.
Gracias por las flores. Y por venir a visitar a mi mamá. En la voz del muchacho no había rencor ni reproche. Solo un agradecimiento educado. Eso le destrozó aún más el corazón a Park Ji-won que la frialdad de Eun-hae. La semana siguiente Park Ji-won vivió como en una niebla. En el trabajo atendía los casos de forma mecánica, en casa fingía ser el esposo atento, pero sus pensamientos siempre volvían a Eun-hae y Min-hon. Contrató a un detective privado para saber cómo vivían. El informe lo dejó conmocionado. Eun-hae trabajaba como masajista en un jjimjilban de un barrio pobre de Seúl. El sueldo era modesto, pero le permitía vivir en un diminuto cuarto dentro del mismo edificio. Min-hon estudiaba en una escuela pública y sus notas eran brillantes, sobre todo en matemáticas y física. El detective también descubrió que el chico participaba en olimpiadas de matemáticas y ganaba premios. Sus profesores destacaban sus talentos excepcionales, pero recomendaban clases privadas que la familia no podía costear. Park Ji-won comprendió que debía hacer algo. No podía volver a desaparecer de la vida de su hijo, como lo hizo en el pasado. Una noche de viernes canceló una cena de negocios y fue al lugar donde trabajaba Eun-hae. El edificio era viejo, pero limpio. En el vestíbulo unos hombres mayores jugaban paduk y tomaban té. ¿Puedo ver a la masajista Eun-hae?, preguntó al administrador. ¿Tienes cita? No, pero es un asunto personal. El administrador miró con desconfianza su traje caro, pero asintió. Espere aquí. Pocos minutos después apareció Eun-hae con una bata blanca de trabajo. Al verlo, frunció el ceño. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Estoy trabajando. Por favor. Es sobre Min-hon. Ella dudó, luego asintió. 5 minutos. Arriba hay un café. Subieron a un pequeño local con mesas y sillas de plástico. Park Ji-won pidió 2 cafés, aunque ella no quiso nada. Habla, dijo Eun-hae. Sé que Min-hon es talentoso. Sé que participa en olimpiadas de matemáticas. ¿Cómo lo sabes? No importa. Lo que importa es que tiene un gran potencial, pero no los medios para desarrollarlo. Quiero ayudar. No necesitamos tu ayuda. Si la necesitan. Vi dónde viven. Vi la escuela a la que asiste. Eun-hae es un genio. Puede ingresar a la mejor universidad, tener una carrera brillante. Pero necesita tutores, cursos de preparación. ¿Y qué propones? Déjame pagar su educación. De manera anónima. Puedes decirle que es una beca de un fondo de beneficencia. Eun-hae guardó silencio largo rato, reflexionando. ¿Por qué quieres hacerlo? Porque es mi hijo. Y porque no quiero que pierda su oportunidad por mis errores. ¿Y tu esposa? ¿Sabe de nosotros? No. Y no debe saberlo. Ya entiendo. Otra vez eliges lo que te conviene. No se trata de conveniencia. Si Minnie se entera, podría hacerles daño a ti y a Min-hon. Su padre es un hombre muy influyente. Es mejor mantenerlo en secreto. Eun-hae se levantó de la mesa. Necesito pensarlo. Dame tiempo. ¿Cuánto? 1 semana. Lo dejó solo con el café frío y pensamientos pesados. 1 semana después Eun-hae lo llamó al trabajo. Acepto, dijo sin rodeos. Pero con condiciones. ¿Cuáles? No intentarás verlo sin mi permiso. No harás el papel de padre. Serás solo un patrocinador anónimo, nada más. De acuerdo. ¿Algo más? Si alguna vez te pido que desaparezcas de nuestra vida, lo harás sin preguntas. Ji-won guardó silencio. Las condiciones dolían, pero sabía que no tenía opción. Acepto.
Así comenzó su extraña doble vida. Park Ji-won transfería dinero a una cuenta que Eun-jae había abierto bajo el pretexto de un fondo de becas. Min-hoon empezó a recibir clases de los mejores tutores de matemáticas y física, preparándose para ingresar a una prestigiosa escuela secundaria. El chico se sorprendió de la repentina suerte, pero Eun-jae le explicó que lo habían visto en la Olimpiada y quisieron apoyarlo. «Mamá, ¿quiénes son esos patrocinadores?», preguntaba Min-hoon. «Un fondo benéfico. Ayudan a jóvenes talentosos de familias humildes. ¿Puedo escribirles una carta de agradecimiento? Prefieren mantenerse en el anonimato, hijo». A veces Ji-won lo observaba de lejos. Iba a la escuela y lo veía salir de clases, conversar con sus compañeros. Era serio para su edad, pero en ocasiones reía con sus amigos, y el corazón de Ji-won se llenaba de orgullo. Min-hoon resultó ser un verdadero prodigio. En poco tiempo ganó la primera posición en una Olimpiada Nacional de Matemáticas entre estudiantes de secundaria, aunque era más joven que la mayoría de los participantes. Su nombre apareció en los periódicos, y la comunidad educativa empezó a hablar de él. Park Ji-won compraba todos los diarios que lo mencionaban y los guardaba en secreto en su oficina. Cuando sus colegas le preguntaban por qué tanto interés en esas competencias, se limitaba a bromear. En casa seguía interpretando el papel de esposo perfecto. Min-hee continuaba dedicada a sus comités de beneficencia y eventos sociales. Nunca tuvieron hijos, al principio lo pospusieron por la carrera, después quedó claro que ella tenía problemas para concebir. Los médicos sugerían fertilización asistida, pero ella lo rechazaba con firmeza. «No quiero arruinar mi figura», decía ella. Además, ¿para qué necesitamos hijos? Nuestra vida ya es perfecta así. Antes, Park Ji-won no se preocupaba demasiado por la falta de descendencia. Pero ahora, sabiendo de la existencia de Min-hoon, sentía con dolor la soledad de su vida familiar. Una noche, cuando Min-hee se fue de fin de semana a la casa de una amiga, Ji-won no aguantó más y fue a ver a Eun-jae. Sabía que los sábados ella tenía descanso. Vivía en una diminuta habitación en el tercer piso del edificio de la sauna. Cuando Park Ji-won llamó a la puerta, ella tardó en abrir. «¿Qué haces aquí?», preguntó al dejarlo entrar. La habitación era del tamaño de un armario grande, una cama individual, una mesita, una estantería con libros. En la pared colgaban diplomas de Min-hoon y fotos suyas en olimpiadas. «¿Dónde está Min-hoon?». «Durmiendo en casa de un amigo. Mañana tienen un concurso de programación». Se quedaron frente a frente en el estrecho espacio. Eun-jae llevaba ropa de casa, unos vaqueros viejos y una camiseta sencilla. Para Park Ji-won era más hermosa que cualquier dama de sociedad. «Eun-jae, no puedo seguir viviendo así», dijo él. «¿A qué te refieres?». «A fingir que entre nosotros no existe nada. A ver a mi hijo desde lejos como si fuera un extraño». «¿Y qué propones? ¿Dejar a tu esposa y vivir con nosotros en este cuartucho?». Su voz sonaba irónica. «No lo sé. Pero lo que pasa ahora no es vida». Eun-jae se acercó a la ventana. Desde allí se veía un patio gris con contenedores de basura. «Ji-won, hace tantos años hiciste tu elección. Elegiste estabilidad, dinero, estatus. Lo conseguiste todo. ¿Por qué ya no te basta?». «Porque entendí que sin amor todo eso no es más que un decorado bonito». «¿Amor?». Ella se volvió hacia él. «¿Y tu esposa?». «Min-hee. Nunca nos amamos. Fue un matrimonio de conveniencia desde el inicio». «¿Y crees que puedes volver a mi vida así, chasqueando los dedos?». «No. Sé que te hice daño. Sé que no merezco perdón. Pero nunca dejé de amarte». Eun-jae guardó silencio largo rato. «Aunque fuera cierto, nada puede cambiarse. Tenemos vidas distintas,
mundos distintos. Y lo más importante, yo tengo un hijo que necesita estabilidad. Yo puedo darle esa estabilidad. ¿A qué precio? ¿Que viva toda su vida como tu hijo secreto? ¿Que tenga que avergonzarse de sus orígenes? Park Ji-won no pudo responder. Ella tenía razón, otra vez ofrecía un compromiso que beneficiaba solo a él. Vete, Ji-won. Y no vuelvas. Si quieres ayudar a Min-hoon, hazlo. Pero no intentes regresar a nuestra vida. Se marchó sintiéndose aún más vacío que antes. Pasó un año. Min-hoon terminó brillantemente la secundaria y obtuvo una beca para estudiar matemáticas aplicadas en la Universidad Nacional de Seúl. Era el estudiante más joven de la promoción, apenas había cumplido 15 años. Park Ji-won asistió en secreto a la ceremonia de ingreso, sentado en la última fila del auditorio. Cuando anunciaron el nombre de Min-hoon como mejor aspirante del año, el corazón del padre estallaba de orgullo. Después quiso acercarse a felicitarlo, pero Eun-jae interceptó su mirada y negó con la cabeza. Ji-won se detuvo y se conformó con mirar cómo ella abrazaba a Min-hoon y se fotografiaban juntos en las escalinatas de la universidad. Esa misma noche, su mundo se derrumbó. Park Ji-won llegó a casa más tarde de lo habitual y encontró a Min-hee en su despacho. Ella estaba sentada en su escritorio revisando documentos del cofre abierto. ¿Qué haces?, preguntó él. ¿Qué crees? Levantó la vista, llena de fría furia. Buscaba papeles para la declaración de impuestos y encontré algo interesante. Sobre la mesa había recortes de periódicos con fotos de Min-hoon, comprobantes bancarios de transferencias, informes del detective privado. Min-hee, puedo explicarlo todo. ¿Explicar? Se levantó y le arrojó un recorte. ¿Qué hay que explicar? Mi marido tiene un hijo ilegítimo del que no me habló en 15 años. Lo supe yo mismo hace poco. Y mentira. Aquí están los comprobantes de transferencias de los últimos años. Mantienes a esa mujer y a su bastardo. No te atrevas a hablar así de mi hijo. ¿Tu hijo? Min-hee soltó una risa histérica. ¿Así que lo reconoces? ¿Entonces todos estos años viví con un traidor y un mentiroso? Park Ji-won entendió que negar era inútil. La verdad ya había salido a la luz. Sí, tengo un hijo. Pero fue antes de nuestro matrimonio. ¿Antes? Ese chico tiene 15 años. Nosotros llevamos casados 15 años. ¿Me engañabas desde el inicio? No. No vi a Eun-jae en todo este tiempo. Supe de mi hijo por casualidad, cuando la atropellé con el coche. Min-hee lo miró fijamente, luego tomó el informe del detective. Ji-won, 34 años, leyó en voz alta. Trabaja como masajista en una sauna. Cría sola a su hijo. Así que es aquella pordiosera con la que salías en la universidad, ¿no? ¿Cómo lo sabes? ¿Crees que antes de casarme no investigué tu pasado? Sabía de esa chica, pero pensé que la habías olvidado hace mucho. Se acercó a la ventana y miró largo rato el Seúl nocturno. ¿Sabes qué es lo que más me enfurece?, dijo sin girarse. No que tengas un hijo fuera del matrimonio. Ni que gastaras nuestro dinero en él. Sino que sigues enamorado de ella. Min-hee. No lo niegues. No soy ciega. En los últimos años cambiaste. Te volviste distraído, pensativo. Ahora entiendo por qué. Se volvió hacia él. En su rostro no había lágrimas, solo fría determinación. ¿Quieres el divorcio?, preguntó. La pregunta lo tomó por sorpresa. Yo. No lo sé. Entonces escucha mis condiciones. Rompes de inmediato todo contacto con esa mujer y con su hijo. Nada de dinero,
nada de encuentros, nada de llamadas. Si descubro que rompes esta regla, contaré tu secreto a todos. Mi padre hará que te acusen de malversación de fondos familiares y tu carrera quedará destruida. No puedes hacer eso. Puedo. Y lo haré. ¿O acaso crees que dejaré que una masajista destruya todo lo que construimos en 15 años? ¿Y si los elijo a ellos? Minnie sonrió con desprecio. ¿Tú? ¿Dejarlo todo por amor? Ji-wan, ya hiciste esa elección hace 15 años. Y me elegiste a mí. Elegiste el dinero. El estatus. ¿De verdad crees que ahora tendrás el valor de decidir distinto? Sus palabras fueron como una bofetada. Porque tenía razón, él ya había traicionado al amor una vez por conveniencia. Y ahora no sabía si tendría la fuerza para hacerlo de otra manera. Tienes una semana para pensarlo, dijo Minnie. O desapareces para siempre de sus vidas, o los destruiré yo misma. Y a ti también. Recogió los documentos de la mesa y salió del despacho, dejando a Park Ji-wan solo con sus pensamientos. Park Ji-wan no durmió en toda la noche, atormentado por las dudas. Por un lado, tenía una vida establecida, respetabilidad, posición en la sociedad. Por otro, el amor y un hijo que significaban para él más que todo el dinero del mundo. A la mañana siguiente tomó una decisión. Fue a ver a Eun-jae a su trabajo. Ella bajó a los pocos minutos, sorprendida por su aparición inesperada. ¿Qué ocurre?, preguntó al ver su rostro demacrado. Minnie lo ha descubierto todo. Eun-jae palideció. ¿Cómo? Encontró documentos en mi caja fuerte. Ahora sabe sobre Min-hun, sobre el dinero que les enviaba. ¿Y qué dijo? Amenaza con destruirlo si no corto toda relación. Eun-jae guardó silencio, procesando lo escuchado. Entonces, todo se acabó, dijo al fin. No. Quiero elegirlos a ustedes. ¿Qué? Quiero dejar a Minnie. Quiero reconocer oficialmente a Min-hun como mi hijo. Quiero vivir con ustedes. Eun-jae lo miró con desconfianza. ¿Entiendes lo que significa? Escándalo en la prensa, pérdida de trabajo, condena pública. Lo entiendo. ¿Y el dinero? ¿El estatus? ¿Todo por lo que me abandonaste alguna vez? Comprendí que nada de eso vale sin amor. Eun-jae guardó silencio largo rato. Ji-wan, no quiero que lo pierdas todo por nuestra culpa. Min-hun tiene un gran futuro, consiguió una beca, puede arreglársela sin tu ayuda. No se trata solo de dinero. Quiero ser su padre. Un padre de verdad, no un patrocinador secreto. ¿Y si él te rechaza? Ha vivido 15 años sin un padre. Quizás ya sea demasiado tarde. Entonces al menos lo intentaré. Intentaré ganarme su perdón. En ese momento Min-hun subió al café. Debería estar en clases, pero por alguna razón había aparecido allí. ¿Min-hun? Se sorprendió Eun-jae. ¿Qué haces aquí? Cancelaron las clases, respondió el joven, pero miraba fijamente a Ji-wan. Mamá, ¿puedo hablar con ustedes? Claro, hijo. El señor Park ya se iba. No, interrumpió Min-hun. Quiero hablar con los dos. Eun-jae y Park Ji-wan se miraron. ¿De qué?, preguntó ella. El muchacho se sentó a la mesa. Parecía mayor de lo que era, serio, concentrado. Sé quién es él, dijo, señalando a Ji-wan. ¿Qué quieres decir? Sé que es mi padre. El silencio cayó sobre la mesa. Eun-jae miraba a su hijo con los ojos muy abiertos. ¿De dónde? ¿Cómo lo supiste? No soy un idiota, mamá. Desde niño me acostumbré a analizar hechos. Este hombre te atropelló con su coche,
pero por alguna razón sigue apareciendo en nuestras vidas. Luego, de repente, surge un misterioso fondo de becas que paga mis estudios. Y hace poco lo vi en la ceremonia de ingreso en la universidad. Min-Hun se volvió hacia Ji-Wan. Además, no hace falta ser un genio para notar nuestro parecido. La gente siempre dice que les recuerdo a alguien cuando nos ven juntos. Park Ji-Wan no sabía qué responder. Eun-Jae bajó la cabeza. Min-Hun, yo puedo explicarlo todo. Empezó ella. No hace falta, mamá. Lo entiendo todo. No querías que supiera la verdad porque pensabas que él nos había abandonado. Y tenías razón. El joven miró a Ji-Wan. La única pregunta es qué piensa hacer ahora. Quiero ser tu padre, dijo Ji-Wan. Un verdadero padre. Quiero que lleves mi apellido, que todos sepan que eres mi hijo. ¿Y su esposa? ¿Y su carrera? Estoy dispuesto a renunciar a todo. Min-Hun lo miró con atención. ¿Por qué? ¿Por qué ahora y no hace 15 años? La pregunta era dura, pero justa. Porque hace 15 años fui un cobarde. Elegí el camino fácil en lugar del correcto. Pero ahora quiero corregir mi error. ¿Y si ya es demasiado tarde? ¿Y si no puedo perdonarlo por todos esos años perdidos? Entonces intentaré ganarme tu perdón el resto de mi vida. Min-Hun guardó silencio, pensativo. Está bien, dijo al fin. Tiene una oportunidad. Pero solo una. Al día siguiente, Park Ji-Wan fue al despacho de su suegro, el juez Hon Tae-jin. El anciano estaba sentado tras un imponente escritorio de roble, revisando unos documentos. ¿Y Ji-Wan? Exclamó con alegría. ¿Qué te trae por aquí? Adelante, siéntate. Hon Tae-jin dejó los documentos lentamente. ¿Qué tonterías dices? No son tonterías. Nuestro matrimonio fue un error desde el principio. Mine y yo nunca nos amamos. ¿Amor? El anciano sonrió con ironía. ¿Acaso eres un muchacho? A nuestra edad se trata de conveniencia mutua, de estabilidad, de posición en la sociedad. Tal vez. Pero yo ya no quiero vivir así. Ah, ya entiendo, el juez se recostó en la silla. Mine me contó acerca de tu hallazgo. Ese hijo ilegítimo. Entonces comprenderá mi situación. La comprendo. Eres un idiota, Ji-Wan. Un gran idiota. Lo tienes todo, dinero, posición, respeto. ¿Y estás dispuesto a perderlo por una masajista cualquiera y su bastardo? Es mi hijo. Y lo amo. ¿Amarlo? Si ni siquiera lo conoces bien. Vivió sin ti 15 años y podrá seguir igual sin problemas. Tal vez. Pero yo no puedo seguir sin él. Hon Tae-jin se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Escúchame bien, dijo sin darse la vuelta. Si pides el divorcio, te destruiré. Encontraré la forma de desacreditarte, de quitarte la licencia de abogado, de meterte en la cárcel. Y a tu amante con su hijo los destruiré también. No se atreverá. Me atreveré. Tengo suficientes contactos y poder para convertir tu vida en un infierno. Piensa bien si un arrebato de pasión merece un precio así. Park Ji-Wan comprendió que las amenazas de su suegro no eran vacías. Hon Tae-jin era un hombre influyente y podía cumplir cada palabra. ¿Y si me quedo con Mine, pero sigo viéndome en secreto con mi hijo? Ningún contacto. Ni dinero, ni encuentros, ni llamadas. Si descubro que rompes la regla, destruiré a los tres. Park Ji-Wan sentía cómo las paredes se cerraban a su alrededor. Pero esta vez no pensaba retroceder. De acuerdo, dijo. Entonces nos veremos en los tribunales.
Se dio la vuelta y salió del despacho sin esperar respuesta. Esa misma noche convocó una rueda de prensa. Alquiló un salón en uno de los hoteles de Seúl e invitó a representantes de los principales periódicos y cadenas de televisión. Los periodistas acudieron desconcertados. Normalmente los abogados no hacen declaraciones públicas sin una razón de peso. Park Ji-won subió al estrado con un sencillo traje negro. A su lado estaban sentados Eun-jae y Min-hun. Madre e hijo parecían confundidos, no esperaban una confesión pública de esa magnitud. Damas y caballeros, comenzó Ji-won, los he reunido para hacer un anuncio importante. Hace 15 años cometí un grave error. Abandoné a la mujer que amaba por un matrimonio ventajoso. Hace poco descubrí que tenemos un hijo, cuya existencia ignoraba. En la sala se levantó un murmullo. Los periodistas llenaban sus cuadernos, los fotógrafos disparaban sus cámaras sin cesar. Este joven es Seo Min-hun, continuó Ji-won, apoyando una mano en el hombro de su hijo. Tiene 15 años, es estudiante de la Universidad Nacional de Seúl, un talentoso matemático. Y es mi hijo, del cual me siento más orgulloso que de todos mis logros profesionales. Min-hun tragó saliva con nerviosismo, pero no se apartó. Hoy declaro oficialmente mi intención de divorciarme de Hon Min-e y reconocer a Seo Min-hun como mi legítimo heredero. Soy consciente de que esto provocará un escándalo, pero no puedo seguir viviendo en la mentira. La sala estalló en preguntas. Los periodistas gritaban al mismo tiempo, intentando llamar la atención. Señor Park. ¿Qué dirá su esposa? ¿Cuánto tiempo duró la relación con esta mujer? ¿Es cierto que mantenía a su amante con el dinero familiar? Park Ji-won levantó la mano, pidiendo silencio. No responderé a preguntas sobre mi vida privada. Solo diré que tomé esta decisión conscientemente y no pienso retractarme. Gracias por su atención. Se levantó de la mesa y, tomando de la mano a Eun-jae y Min-hun, se dirigió a la salida bajo los destellos de las cámaras y una lluvia de preguntas. En la calle les esperaba el coche de Ji-won. Subieron en silencio y se alejaron del hotel. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó Eun-jae. Ahora todo Seúl sabrá de nosotros. Precisamente eso quería. Ahora no hay marcha atrás. ¿Y tu carrera? ¿Los clientes? ¿El dinero? Encontraré otro trabajo. Ganaré más dinero. Pero ya no quiero esconder a mi hijo. Min-hun miraba por la ventana las luces de la ciudad que pasaban. ¿Y si no estoy a la altura de tus expectativas?, dijo en voz baja. ¿Y si no merezco tanto sacrificio? Park Ji-won lo miró por el retrovisor. Ya superaste todas mis expectativas. Estoy orgulloso de ti, me perdones o no. A la mañana siguiente, todo el país hablaba del escándalo del famoso abogado. Los periódicos salían con titulares sensacionalistas: el hijo secreto de un abogado estrella, triángulo amoroso en Gangnam, la caída de un imperio familiar. El teléfono de Ji-won no paraba de sonar con llamadas de periodistas y antiguos clientes. La mayoría cancelaba sus servicios, sin querer vincularse a una figura escandalosa. Al mediodía, sus socios en el bufete se presentaron en la oficina. Ji-won, nos has hundido, dijo el socio principal, Lee Seong-hye. Nuestra reputación está seriamente dañada. Entiendo su posición. ¿Entiendes? Estamos perdiendo clientes. Las acciones del bufete caen. Y todo por tus líos familiares. ¿Qué proponen? Que te vayas. Hoy mismo. Compraremos tu parte al precio mínimo y no queremos volver a verte. Park Ji-won asintió. Ya esperaba ese desenlace. De acuerdo. Preparen los documentos. Una hora después abandonó la oficina en la que había trabajado 12 años.
En sus manos llevaba una caja de cartón con objetos personales y un cheque que apenas equivalía a una décima parte del valor real de su participación en la firma. En casa lo esperaba Minnie. Estaba sentada en la sala viendo las noticias en televisión. En la pantalla repetían imágenes de la conferencia de prensa de la víspera. ¿Contento?, preguntó sin apartar la vista. ¿De qué? De tu circo. Espero que haya valido la pena. Lo valió. Minnie por fin lo miró. Su rostro estaba sereno, pero en sus ojos ardía un fuego helado. ¿Sabes que esto no ha terminado? Mi padre no te perdonará semejante humillación. Que haga lo que quiera. Ya lo está haciendo. Esta mañana presentó una denuncia en la fiscalía. Malversación de fondos familiares, fraude, evasión fiscal. Encontrarán de qué acusarte. Park Ji-won sintió un escalofrío en el estómago, pero no lo mostró. No importa, lo enfrentaré. ¿Y tu amante con su hijo? ¿Ellos también podrán? Minnie sonrió con malicia. Mi padre ya investigó a esa masajista. Resulta que no tiene licencia para ejercer y su empleador no paga sus cotizaciones. Me pregunto qué dirá la inspección fiscal. No te atrevas a tocarlos. Demasiado tarde, cariño. Tú nos declaraste la guerra. Ahora sufre las consecuencias. Park Ji-won arrojó la caja con sus pertenencias al suelo y salió corriendo de la casa. Tenía que advertir a Eun-jae del peligro. Llegó a su lugar de trabajo y encontró un caos absoluto. En la entrada se agolpaban periodistas, fotógrafos y curiosos. El administrador intentaba impedir que entraran, pero la multitud empujaba con fuerza. ¿Dónde está la masajista Ji-won? ¿Es cierto que es la amante del famoso abogado? ¿Cuánto dinero le pagaba? Park Ji-won logró abrirse paso entre la multitud y subió al tercer piso. La puerta de la habitación de Eun-jae estaba cerrada. Soy yo, llamó. La puerta se abrió y vio a Eun-jae con los ojos hinchados de tanto llorar. A su lado estaba Min-hun, abrazándola por los hombros. Nos acosan desde la mañana, dijo ella. No nos dejan en paz. Y el director del balneario me despidió. Tiene miedo del escándalo. Eun-jae, lo siento mucho. No pensé que todo sería así. ¿No pensaste? Lo miró con amargura. Otra vez actuaste sin consultarme. Otra vez decidiste por nosotros que era lo mejor. Quería protegerlos. ¿Protegernos? Ahora no podemos salir de casa, yo perdí mi trabajo y Min-hun tiene vergüenza de aparecer en la universidad. Min-hun levantó la cabeza. No me da vergüenza, mamá. Solo no quiero que mis compañeros me miren como a un mono de circo. Todo se arreglará, dijo Ji-won. El ruido pasará, la gente olvidará. ¿Y mientras tanto? Preguntó Eun-jae. ¿Con qué alimentaré a mi hijo? ¿Con qué pagaré el alquiler? Les encontraré un nuevo piso, lejos de los periodistas. ¿Y el dinero? ¿Qué dinero? Si tú mismo perdiste el trabajo. Park Ji-won entendió que tenía razón. Solo le quedaban unos pocos ahorros y el cheque de sus socios, suficiente para unos meses de vida. En ese momento sonó su teléfono. Era un colega abogado. Ji-won, tengo malas noticias, dijo. Abrieron un proceso penal contra ti. Mañana te citan a declarar. ¿Por qué cargos? Fraude a gran escala. Alguien denunció que te apropiabas del dinero de tus clientes. Park Ji-won cerró los ojos. Su suegro no estaba bromeando. Entiendo. Gracias por avisarme. Colgó y miró a Eun-jae y Min-hun. ¿Qué ocurre? Preguntó ella. Abrieron un proceso penal contra mí. Pueden arrestarme. Eun-jae palideció.
Dios mío. ¿Qué hemos hecho? No hemos. Yo. Yo soy el culpable de todo. Min-hun se acercó a la ventana y miró la calle, donde aún se agolpaban los periodistas. Quizás deberíamos negarlo todo, sugirió. Decir que fue un error, que no soy tu hijo. No, dijo Ji-wan con firmeza. No volveré a negarte. Ni siquiera si nos cuesta la libertad. Ni siquiera entonces. Min-hun lo miró largo rato, luego asintió. De acuerdo. Entonces pasaremos por esto juntos. Los meses siguientes fueron los más duros en la vida de Ji-wan. El juicio se prolongó y los medios seguían cada audiencia. El juez, aliado de Jon Tae-jin, utilizó todas sus influencias para asegurar una condena. Las acusaciones eran graves: malversación de fondos de clientes, evasión fiscal, fraude. Aunque la mayoría eran fabricadas, demostrarlo era prácticamente imposible. Eun-jae y Min-hun se mudaron a un piso barato en las afueras de Seúl. Ella consiguió trabajo como limpiadora en un edificio de oficinas, trabajando de noche. Min-hun siguió estudiando en la universidad, pero el estrés constante afectó a sus notas. Park Ji-wan vendió su coche y su reloj para pagar abogados. Pero el dinero era desesperadamente insuficiente. Una noche llegó a casa y encontró a Min-hun estudiando. El joven se preparaba para un examen de matemáticas avanzadas. ¿Cómo van las cosas en la universidad?, preguntó Ji-wan. Bien, respondió el hijo con sequedad. Min-hun, si quieres, puedes decir a todos que no soy tu padre. Eso te libraría de problemas. El joven levantó la vista del libro. ¿Cree que me avergüenzo de usted? ¿Y no es así? Tu padre es un supuesto criminal que destruyó a su familia. Mi padre es un hombre que lo sacrificó todo por la verdad. Que no temió a enemigos poderosos. ¿Por qué debería avergonzarme de eso? Park Ji-wan sintió un nudo en la garganta. Pero por mi culpa perdiste la beca. La retiraron no por usted, sino porque el decanato temió al escándalo. Ese es su problema, no el nuestro. ¿Y tu futuro? ¿Tu carrera como científico? Min-hun dejó el bolígrafo y miró a su padre. ¿Sabe qué he aprendido en estos meses? Que el verdadero valor de una persona no se mide por su dinero ni por su cargo, sino por si es capaz de hacer lo correcto cuando es difícil. ¿Y qué es lo correcto en nuestra situación? No rendirse. Llegar hasta el final. Demostrar a todos que no nos quebrarán. En ese momento volvió Eun-jae de su turno nocturno. Estaba agotada, pero aún hermosa a los ojos de Ji-wan. ¿Cómo van las cosas en el juicio?, preguntó, sentándose junto a su hijo. Mañana es la última audiencia. Se dictará sentencia. ¿Y qué se espera? 3 años en suspenso o 1 año real de prisión. Eun-jae se tapó el rostro con las manos. Dios, ¿qué hemos hecho? Mamá, Min-hun la abrazó. Todo saldrá bien. Lo superaremos. ¿Cómo? No tenemos dinero, ni contactos, ni influencia. Pero nos tenemos el uno al otro, dijo Ji-wan. Y eso es lo más importante. Al día siguiente, la sala del tribunal estaba repleta de periodistas y curiosos. Park Ji-wan se sentó en el banquillo con un sencillo traje oscuro, ya gastado tras meses de proceso. En la sala estaban también Eun-jae y Min-hun. La madre jugueteaba nerviosa con su pañuelo, el hijo miraba al juez con calma. El juez era colega de Jon Tae-jin, lo que no auguraba nada bueno. Pero Park Ji-wan ya había aceptado la inevitabilidad de la condena. Acusado Park Ji-wan, declaró solemnemente el juez, el tribunal lo reconoce culpable de malversación de fondos de clientes por 200 millones de wons. Lo condeno a 2 años de prisión en suspenso y a la inhabilitación para ejercer como abogado durante 5 años.
En la sala estalló el ruido. Los periodistas tomaban notas, los fotógrafos disparaban sin cesar. Park Ji-won sintió alivio, la condena en suspenso significaba que no iría a prisión por ahora. Pero la pérdida de la licencia significaba, en la práctica, el fin de su carrera. Tras la lectura de la sentencia, se acercaron Eun-jae y Min-hun. Todo terminó, dijo él. No, replicó Min-hun. Todo apenas comienza. ¿Qué quieres decir? Ahora somos libres. Libres de su mundo, de sus reglas, de sus mentiras. Podemos empezar una nueva vida. Eun-jae tomó la mano de Park Ji-won. Tiene razón. Lo peor ya pasó. Ahora podemos pensar en el futuro. Park Ji-won los miró, a la mujer que amó toda su vida y al hijo que se había convertido en su orgullo. Por primera vez en muchos meses sintió algo parecido a la esperanza. Un año después, la vida de la familia Park empezó a mejorar. Park Ji-won abrió un pequeño despacho en un barrio común, ayudando a la gente sencilla con problemas cotidianos. Pagaban poco, pero el trabajo le daba satisfacción. Ya no vestía trajes caros ni conducía un coche de lujo. Pero cada noche regresaba a casa con la mujer que amaba y con su hijo. Min-hun fue readmitido en la universidad y volvió a convertirse en uno de los mejores estudiantes. Además, su historia con el abogado caído en desgracia lo convirtió en una especie de celebridad entre sus compañeros. Muchos admiraban su firmeza y su carácter. Eun-jae consiguió trabajo como administradora en un centro médico. No era un empleo muy bien pagado, pero sí mucho más prestigioso que el anterior. Alquilaban un modesto apartamento de 2 habitaciones en un barrio de clase media. No era la lujosa vivienda de Gangnam, pero allí reinaba un ambiente de amor y comprensión mutua. Una tarde, mientras Min-hun se preparaba para los exámenes y Eun-jae cocinaba la cena, Park Ji-won estaba en la sala leyendo el periódico. En la portada había un artículo sobre un escándalo de corrupción que involucraba al juez Hon Tae-jin. ¿Qué dicen?, preguntó Eun-jae, asomándose por encima de su hombro. Arrestaron a tu suegro por sobornos, respondió Ji-won. Y Min-hee también está implicada. ¿Y cómo te sientes al respecto? Park Ji-won reflexionó. De ninguna manera. Esa ya no es mi vida. No siento ni rencor ni lástima. ¿Y no te arrepientes de la riqueza perdida? ¿De la carrera? Solo me arrepiento de una cosa, de no haber tomado esta decisión hace 15 años. Eun-jae se sentó junto a él en el sofá. Sabes, te perdono. ¿Perdonarme de qué? De haberme dejado entonces. Ahora entiendo que eras joven y tenías miedo. Y, sobre todo, que todo pasó como debía pasar. ¿De verdad lo crees? Sí. Si hubiéramos permanecido juntos en aquel entonces, Min-hun habría crecido en la pobreza. Tal vez no habría podido obtener una buena educación. Ahora lo tiene todo, talento, conocimiento y un carácter fuerte. Y un padre que lo ama. Y un padre que demostró su amor con hechos, no con palabras. En ese momento Min-hun entró con un libro en la mano. ¿De qué hablan?, preguntó. De lo orgullosos que estamos de ti, dijo su madre. Por cierto, tengo noticias, anunció el joven. Me aceptaron para una pasantía en una gran empresa de informática. Con sueldo. ¿De verdad? Se alegró Eun-jae. Sí. Y no es todo. Tienen un programa de apoyo para estudiantes talentosos. Si me desempeño bien, me pagarán una pasantía en Estados Unidos. Park Ji-won sintió orgullo mezclado con tristeza. ¿Entonces nos dejarás? Solo si ustedes no se oponen. No podemos oponernos a tu futuro. Min-hun se acercó a su padre. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona de usted? ¿Qué cosa?
Porque aprendió a poner nuestros intereses por encima de los suyos. Eso vale mucho. Pasó medio año más. Min-Hun completó con éxito la pasantía y recibió una oferta de trabajo en Silicon Valley. Era una oportunidad increíble para un joven matemático. Una semana antes de su partida, Park Ji-won y Eun-jae decidieron casarse. No fue una ceremonia lujosa en un restaurante caro, sino un sencillo registro civil y luego una pequeña celebración en la cafetería donde se habían conocido en sus años de estudiantes. El café casi no había cambiado en todos esos años, las mismas mesas sencillas, el mismo ambiente modesto. Pero ahora les parecía el lugar más hermoso del mundo. A la mesa solo estaban los más cercanos, Min-Hun, la madre de Eun-jae, que por fin pudo viajar desde la provincia, y algunos amigos que les habían sido fieles en tiempos difíciles. Quiero proponer un brindis, dijo Min-Hun levantando un vaso de jugo. Por mis padres, que demostraron que el verdadero amor lo vence todo. Y por nuestro hijo, añadió Ji-won, que nos enseñó lo que significa el verdadero orgullo. Por las segundas oportunidades, dijo Eun-jae, y porque nunca es tarde para corregir los errores. Chocaron los vasos, y en ese momento Park Ji-won entendió que por fin había encontrado lo que había buscado toda su vida, no éxito ni riqueza, sino la simple felicidad humana. Después de la cena, los tres caminaron por Seúl al anochecer. Min-Hun hablaba de sus planes en Estados Unidos, Eun-jae compartía noticias de su trabajo, y Park Ji-won los escuchaba pensando en lo asombroso que podía cambiar la vida. Papá, dijo Min-Hun cuando se detuvieron frente a un semáforo, quería preguntarle algo. ¿Qué cosa? Cuando regrese de Estados Unidos, ¿no le molestaría que cambiara mi apellido por el suyo? Park Ji-won se quedó sorprendido. ¿Pero por qué? Siempre llevaste el apellido de tu madre. Quiero que todos sepan que soy su hijo. Que estoy orgulloso de mi padre. Min-Hun. Park Min-Hun suena bien, ¿no cree? Park Ji-won no pudo responder, las lágrimas le nublaban los ojos. Eun-jae los abrazó a ambos. Creo que es una idea maravillosa, dijo. Se quedaron allí, en una calle vacía, abrazados, una familia coreana de clase media cualquiera. Ningún transeúnte habría reconocido en ellos a los protagonistas de un escándalo reciente. Pero para ellos mismos, aquel momento valía más que todos los millones perdidos y las carreras destruidas.